Ya. En esta sesión vamos a hablar sobre el laboratorio de endocrinología. Vamos a abarcar dos temas específicos, la diabetes y el trastorno tiroideo de tiroides, ¿ya? Acá vamos a hablar un poquito del eje hipotálamo hipófisis tiroides o el eje hipotálamo hipoficiario. Van a ver que es súper sencillo que ustedes lo puedan aprender y recordar más que nada. Es lógica, chicos. Todo acá es lógica, no es memorismo. Depende. Ya, y vamos a hablar específicamente de la diabetes mellitus. Ustedes recordarán que gracias a Fisio y Fisiopato específicamente hablábamos de los tipos de diabetes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ello eh, y sus factores de riesgo, todo de cada uno de ellos, ¿no? Recuerden también que es importante este tema justamente por eh, la gran cantidad de población que tiene o aún no tiene el diagnóstico de diabetes mellitus, pero sí tiene un grado de obesidad o un síndrome metabólico, ¿no? Entonces, que predisponen a eso, o dislipidemia que estábamos viendo en las clases pasadas, ¿no? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esto. La Asociación Americana de Diabetes, que es el ADA, ha creado una nueva, no ha creado, ¿no? Ha actualizado, mejor dicho, esa es la palabra, unos nuevos criterios que se tienen que tener en cuenta para la diabetes. Eso también tienen que resaltar más, ¿no? Y en cuanto a la tiroides, vamos a hablar TSH y T3 y T4. ¿Ya? Muy bien. Ya, ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus. Recuerden como definición Ya, para hacerlo más interactivo. Chicos, ¿alguno de ustedes puede decirme una definición de la diabetes mellitus? En Fisiopato decían bastante eso, ¿no? Definición de la enfermedad. Y me escuchan, ¿verdad? Una definición sería el aumento de glucosa en sangre. Claro, la hiperglicemia. Muy bien. Algo más que le podríamos agregar. Gracias, Cecilia. Podría incluir también una secreción, digamos, anormal de insulina. Claro, sí, también. Gracias, gracias, Brenda. En sí, la definición como tal, el trastorno de diabetes mellitus va a ser un trastorno metabólico caracterizado de una hiperglicemia. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? También recuerden, ahorita vamos a hablar un poquito de fisiopato, porque es muy importante recordar, como les dije, fisiopato, para entender por qué pido cada examen de laboratorio, ¿ya? Entonces, ustedes recordarán acá a nuestro amigo páncreas, ¿verdad? eh, el páncreas va a tener células dentro de ello, ¿no? Estas son células que van a producir un jugo pancreático, porque en realidad una de las funciones del páncreas es producir este jugo pancreático. ¿Para qué? Para que se pueda dar uno de ellos que pueda darse la absorción de la glucosa y todo de manera normal. Entonces, dentro de estas células productoras de jugo pancreático vamos a encontrar a los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans son un grupo de células, como acá dice, que producen las hormonas, ¿no? Que producen hormonas, perdón, que producen hormonas, ¿ya? Ese islotes de Langerhans va a producir tres tipos de hormonas según las células que tengan, ¿ya, chicos? Las células B o beta, perdón, células beta, que va a producir ¿quién? La insulina y la amilina, ¿ya? Entonces, es la que más nos importa en cuanto cuando hablamos de diabetes. Porque justamente la insulina es una hormona la cual eh, me va a permitir el paso de la glucosa a la célula. Acá con esta imagen más o menos vamos a poder recordar un poquito, ¿no? Recordarán que la glucosa va a estar en nuestro sistema sanguíneo. Este es mi torrente sanguíneo que estoy tratando de hacer tratar de hacer esto. Y bueno, en el torrente sanguíneo vamos a encontrar la glucosa, ¿no? ¿Qué pasa si no existe la insulina? Pues no va a existir quien abra la puerta, quien abra la puerta para que entre a la célula. Recordarán que la célula necesita glucosa para poder hacer todo ese proceso de la glucólisis, para poder degradarlo, para poder absorberlo y para que tenga energía, ¿no? Porque en realidad nosotros funcionamos a través de energía. Entonces,
¿Qué pasa si no hay? Pues la glucosa no va a entrar, simplemente no va a haber esa persona quien abra la puerta. Imagínense que la glucosa no tiene manos, ¿ya? La glucosa no tiene manos y la insulina es quien le abre la puerta. Si por A o B no tiene o no hay, o hay una deficiencia de insulina, o hay una resistencia a la insulina, ¿qué va a pasar? No va a estar, no va a abrir esta puerta. Por lo tanto, la glucosa va a estar en nuestro sistema sanguíneo y por ello se va a elevar. En pocas palabras, ¿no? Entonces, si se eleva, obviamente, en los criterios diagnósticos que vamos a tener, la famosa hiperglicemia. Ustedes recuerden, EMIA, que es en sangre, ¿verdad? En el sistema sanguíneo, sérico, como lo quieran llamar. Es un estudio que se determina a través de la sangre o séricamente también lo pueden llamar. Eso también recuerden, ¿ya? Como datito, las células alfa dan el glucagón, la hormona del glucagón, que como recordarán, el glucagón nos ayuda a poder regularizar, ¿no? Regular entre la insulina y el glucagón para que no haya demasiado. O sea, si tú entras demasiado a la célula, pues vas a tener una célula súper gordita, ¿no? Que quizá no necesita mucha glucosa para que produzca la energía y todo ello. Y por lo tanto, el glucagón que hace, pues cierra la puertita y dice, bueno, acá ya hay suficiente en esta célula, pues puedes mandar al tejido adiposo, ¿ya? Entonces, algo así. Esto debe estar en equilibrio, obviamente, nuestro cuerpo funciona con todo en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si hay un desequilibrio? Obviamente, las células beta van a generar la insulina y esta insulina es el problema cuando hablamos de diabetes mellitus. ¿Ok? Un poquito de fisiopato para recordarlo. Eh, ¿Qué cosas? Bueno, antes de las cosas, la clasificación a los tipos de diabetes es muy importante que ustedes recuerden. Vamos a tener cuatro tipos muy importantes. En realidad serían tres, pero dentro de un grupo en general vamos a encontrar a los tipos específicos de diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1, recordarán siempre, va a ser mediada es mediada por inmunoterapia, ¿no? Inmunitariamente, perdón. Ya, la deficiencia de la insulina es muy característico de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, si ustedes les dicen un paciente joven con deficiencia de la insulina que por un problema inmunitario, ya ustedes piensan que obviamente que es una diabetes mellitus tipo 1. Normalmente es en jóvenes, ¿ya? La diabetes mellitus tipo 2, recuerden que es una resistencia a la insulina que se va dando de manera progresiva. Eh, en la diabetes mellitus tipo 1 no hay, no existe la insulina para que pase. Pero en la resistencia a la insulina, poco a poco se va haciendo que quizá esta puerta no se abra, ¿ya? Poco a poco, es de manera progresiva. ¿Por qué? Por obviamente por los factores de riesgo que pueden ser tanto ambientales, acá recuerden ese triangulito, factores ambientales, factores genéticos y falta uno más. ¿Me pueden decir ustedes? Se trianguliza siempre esos factores de riesgo. En su PPT, su teoría está, creo. Por eso les digo, porque quizá les puedan preguntar factores de riesgo o les puedan poner en un caso clínico. Entonces, ¿qué falta ahí de los factores de riesgo? ¿Sería el estilo de vida? Claro, muy bien. Los estilos de vida y los factores ambientales que hacen que se pueda predisponer a que se dé a ello, ¿no? Genéticamente sí se dice que hay una predisposición, pero es muy baja, ¿no? Más que nada son los estilos de vida y cómo el paciente se genera. Lo genético vendría a estar en relación quizá a lo que hablábamos de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Ya. Dentro de los tipos específicos de diabetes mellitus tipo diabetes mellitus, vamos a encontrar el tipo MODI. No sé si lo hablan en su teoría, pero hay uno que se llama así. No sé si se escribe así, pero es un tipo MODI. ¿Ya? Este tipo MODI es la diabetes mellitus tipo 2, pero en pacientes jóvenes. Y la diabetes mellitus gestacional, esto se va a diagnosticar entre la segunda y tercer trimestre de la paciente embarazada, obvio, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta.
Y acá un poquito de cómo podríamos explicar, mucho, acá un poquito de cómo podríamos explicar la insulina y qué pasa con la diabetes mellitus. Claro, justo Chelsea nos dice, yo estoy acá con el celular, por si acaso. Faltan las comorbilidades, sí, sería en relación al estilo de vida, ¿no? Quizá el sedentarismo y el mala nutrición. Muy bien, gracias. Eh, ya, entonces más o menos sería esa explicación que podríamos dar para esa resistencia. Es un poco más para recordar físico y para que más o menos veamos el porqué de todo, ¿ya? En la diabetes mellitus gestacional, recuerden que esto es el tiempo en el cual nosotros vamos a diagnosticarlo, ¿no? En el segundo o tercer trimestre de gestación. Em, ya. Quizá hay algunos datos que les puedan poner más de la diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Entonces, quizá lo puedan tomar en cuenta algunas características clínicas o laboratoriales que les puedan dar en eso de diabetes mellitus gestacional. En los tipos específicos de diabetes he visto que le ponen mucho más, aparte del MODI, pero como me pasaron, no me pasaron su PPT, bueno, lo hablaremos en el banqueo. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, falta complicaciones. Estaba olvidando. Las complicaciones, ustedes recuerden, chicos, que es vascular. Y dentro de lo vascular vamos a encontrar el famoso pie diabético, ¿se acuerdan? También va a ser en relación con un dolor, con una baja neuropática, que quiere decir que no va a haber la misma sensación. Recuerden que ellos quizás no sienten y justamente por eso es que ni siquiera pueden describir el dolor que tienen y se genera el famoso pie diabético, ¿no? Otra cosa muy importante es la pérdida de visión, justamente por la vascularización por la hiperglicemia, ¿no? Por la hiperglicemia, glicemia o glucemia, como quieran llamarlo. El riñón, obviamente, recuerdan que el Ay, recuerden que la nefropatía diabética es la primera causa de diálisis en el Perú y en la mayoría de lugares, pero en el Perú sí. Entonces la nefropatía diabética, que obviamente es causada por un aumento prolongado de la glucosa en sangre, va a generar esa nefropatía diabética, ¿no? Es muy importante también eso. Recuerden que el riñón es como un filtrador, ¿no? Hablábamos de las proteínas y todo ello, y parte de eso también hablábamos si existe una glucosa elevada, también es importante. Obviamente los factores cardiovasculares, ustedes acá lo pueden relacionar con dislipidemias más que nada, ¿no? Ya. ¿Me pueden dar otras complicaciones de la diabetes mellitus? Retinopatía diabética. Muy bien, gracias, Cindy. ¿Qué más? Sí, hay varias, ¿no? Ah, al englobar las vasculares, ya que serían la mayoría. Muy bien, gracias. Ahora vamos a hablar vamos a empezar a lo que nos trae esta noche aquí. La diabetes mellitus gestacional. Recuerden que hay tres puntos importantes para el diagnóstico. Este diapo yo lo saqué de las teorías pasadas, ¿ya? Pero he visto que esto es lo que está centrándose más el doctor en su teoría, que me pasaron hace ratito nomás. Entonces, en realidad, como les estaba diciendo en un inicio, la Asociación Americana de Diabetes, que es el ADA, cada año va actualizando, o en realidad el 2023 para el 2024 actualizaron sus nuevos criterios diagnósticos para diabetes, justamente por el aumento que hay en esta enfermedad. Y ¿qué tienen que recordar para los criterios de diabetes? Recuerden, hay etapas ya.
primero vamos a tener la etapa normal, que supongo que la mayoría de nosotros estamos. Luego vamos a continuar con la prediabetes, que les estoy señalando acá. Y posterior a ello vamos a generar una diabetes si tenemos los factores de riesgo, obvio, ¿no? Los factores de riesgo que habíamos hablado anteriormente, no todos vamos a llegar a eso, si tenemos una buena alimentación y todo ello. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? O sea, de ya cuando ya el paciente tiene los niveles de glucosa elevado. Entonces, acá, ¿qué vamos a hablar específicamente? Vamos a hablar de la glucosa plasmática en ayunas, el famoso GPA, o acá creo que lo denominan GPF en inglés. Recuerden que la glucosa plasmática en ayunas debe ser, se considera cuando el paciente no ha consumido nada en las últimas 8 horas. Ya chicos, eso también es un dato muy, muy importante porque les pueden preguntar. Para medir la glucosa plasmática en ayunas, ¿cuánto tiempo de ayuno se debe tener el paciente para considerar una buena prueba o una buena toma? Entonces, ustedes van a contestar que 8 horas. muy bien, gracias. ¿Qué más tienes que tener en cuenta para poder tener un criterio diagnóstico de diabetes? Recuerden, la glucosa plasmática en ayunas, el FPG, como lo llaman en inglés, debe ser mayor o igual a 126. ¿Ya, chicos? Recuerden eso, mayor o igual a 126, porque a veces en su pregunta les ponen diagnóstico de diabetes, 125. Y ustedes van a tener en cuenta que recién a partir del rango de 126, o sea, desde 126 para adelante, consideramos diabetes. 125 sería considerado que una prediabetes, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a eso, pero eso tienen que tener en cuenta. El mayor o igual es muy importante acá, quizá les puedan agarrar con eso en su pregunta. Y acá está la conversión en moles, ¿no? Milismol, pero normalmente preguntan en miligramos por decilitro. Ya, eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Debes tener al menos 8 horas de ayuno al paciente para que se pueda tomar esta muestra, ¿ya? Este es un criterio de diagnóstico de diabetes. ¿Qué más? ¿Qué otro examen yo puedo realizar? Sería la glucosa plasmática posterior a las 2 horas de la toma de glucosa anhidra, ¿ya? 2 horas post glucosa anhidra en la toma. Mayor o igual a 200 miligramos por decilitros, vamos a considerar que, va mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, consideramos diabetes. ¿Ya, chicos? Recuerden esto, se usa normalmente la glucosa con un contenido de 75 gramos de glucosa anhidra, que le estaba diciendo, disuelta en agua. Entonces, esto es lo importante que tener en cuenta, lo que les estoy subrayando. Ya, entonces, eso sería el segundo criterio diagnóstico para diabetes según el ADA 2023-2024, ¿ya? Otro criterio importante a tener en cuenta van a ser la hemoglobina glicosilada. A1C significa hemoglobina glicosilada, ¿ya, chicos? Esta hemoglobina glicosilada, recuerden, mayor o igual a 6.5. Es decir, desde 6.5 para adelante yo considero diabetes a mi paciente. Esto, este examen de hemoglobina glicosilada han tenido en cuenta un criterio especial porque eh, debe ser eh, medida en lugares o en laboratorios que sean certificados de que sí, en realidad lo miden de manera adecuada. Entonces, si por A o B les traen a ustedes o van ustedes mismos quizá a medir a sus familiares
la hemoglobina glicosilada en un lugar que quizá no tenga la certificación o estándares que se pueda pedir según los criterios del ADA, no, bueno, los criterios no, sería la normativa de ADA, eh, no vale. Entonces, deben tener eso, ¿no? El laboratorio debe usar el método de certificación de las normativas que el mismo ADA y la Asociación Americana está dando. ¿En qué otros casos yo diagnostico o doy un criterio de diagnóstico de diabetes? En pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o una crisis hiperglicémica, ¿ya chicos? ¿Y cuáles son los síntomas clásicos de hiperglicemia o de hiperglicemia, ya? ¿Cuáles son los síntomas clásicos de hiperglicemia? ¿Sabe? ¿Saben los síntomas clásicos de la hiperglicemia? Poliuria, Muy bien, poliuria. ¿Qué más? polidipsia, Muy bien. Faltan dos. polifagia y pérdida de peso. Muy bien. Recuerden la famosa mnemotecnia de las 4 Ps, ¿no? Aunque en semio quizás les van a decir que hay 5, pero es eso, es pérdida de peso, polifagia, poliuria y polidipsia, ¿ya? Eh, Y también la otra quinta P que quizás les puedan decir en semio es el prurito. A veces hay pacientes que no vienen con ningún síntoma de poliuria, ni polifagia, ni polidipsia, ni nada de ellos, ni pérdida de peso, pero sí vienen con un prurito, es decir, que tienen comezón por el cuerpo. Y eso también, entre comillas, sería considerado como un síntoma de hiperglicemia. En el ADA no lo consideran, es más como un criterio ya clínico según la experiencia de los doctores, ¿ya? Pero no está basado en evidencia, por así decirlo. Quizás sí hay estudios, pero no lo he visto. Ya, entonces los síntomas clásicos, ustedes recuerden las 4 P, ¿ya? Es fijo de ustedes. Y acá les puse, ay, no, acá. Poliuria, pérdida de peso, polidipsia y polifagia. Si por A o B aún no llevan esto, en semio, recuerden que la poliuria va a ser la poli, ¿qué quiere decir? Varias veces, ¿verdad? Entonces, el paciente va a ir varias veces al baño. La pérdida de peso, obvio, se explica solo. Y la polidipsia, ¿qué quiere decir? Poli, bastante, ¿verdad? El paciente tiene mucha sed, chicos. El paciente va a venir con sed. Te va a decir, doctor, yo tengo demasiada sed últimamente. A pesar de que quizás sea verano, eso que quizá también tienen que tener en cuenta, ¿no? Y tienen que relacionar con la clínica, con el contexto, ¿no? Un paciente en verano acá en Lima, obviamente va a tener mucha sed, pero recuerden, polifagia. ¿Qué quiere decir polifagia? Poli, mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere? Fagia es el consumo de alimentos, o sea, comer, ¿ya? Entonces, el paciente va a tener mucha hambre, va a comer y comer y comer y comer y comer y no se va a llenar. Entonces, poliuria, pérdida de peso, polidipsia, polifagia y el prurito ahí añádalo por si acaso. ¿Ya? Esos serían los síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica, que acá en crisis hiperglicémica hablábamos de los criterios diagnósticos de una cetoacidosis, de un coma hiperosmolar, un estado hiperosmolar, ¿ya? Pero aún no sé, no nos traumemos con eso. ¿Qué me dicen los criterios para que yo pueda considerar a mi paciente que sí o sí tiene o sea, como yo digo, este paciente tiene diabetes? Pues acá te dice ya, tiene que tener al menos dos de estos criterios. Por ejemplo, la glucosa plasmática en ayunas debe estar elevada. Por ejemplo, te sale 127 en el rango
mínimo. La glucosa plasmática post ingesta de 75 gramos de glucosa anhidra también te sale quizá 201. Y con estos dos, tú ya podrías considerar que hay una opción de que tu paciente sea diabético, ¿ya? Y si por A o B te llega tu paciente con síntomas clásicos, hiperglicemia y una glucosa plasmática en 250 o 300 miligramos por decilitro, tú ya consideras que este paciente sí o sí tiene diabetes, entonces tienes que empezar a dar tu tratamiento. Como acá les dice, el diagnóstico requiere 2 tomas anormales o 2 resultados anormales, o también o sea, 2 elevaciones del mismo test, 2 de, 2, quizá tú tomas la glucosa plasmática en ayunas ahora y te sale 127. Lo tomas de acá a una semana y también el paciente viene y sale con un 128. Entonces, esas 2 elevaciones del mismo estudio te dice que ya el paciente tiene diabetes. Otra forma de que tú puedas diagnosticar diabetes es que tomes la glucosa plasmática en ayunas y, por ejemplo, no sé, la glucosa plasmática post ingesta de 75 gramos de glucosa anhidra en 2 horas, ¿no? Mayor a 201, como acá les estaba diciendo. O sea, si ambos me salen elevados, yo me voy a dar un diagnóstico de diabetes. Si 2 veces me salen elevados un mismo estudio, también considero que sea diagnóstico de diabetes. Acá mismo les dice. Ya, 2 estudios anormales que sean del mismo test o 2 test similares o en este caso separados, ¿no? Que son de 2 test diferentes, ¿no? Recuerden que este es un test, este es otro test, este es otro test, y esto vendría a ser ya un criterio ya diagnóstico como tal. Entonces tendríamos tres test importantes para que puedas tú diagnosticar diabetes. ¿Ya? Eh, ¿Me han entendido? ¿O lo volvemos a explicar? Toma examen para ver si me han entendido. Creo que sí se entendió. Gracias. Ya, entonces, si me han entendido, me van a contestar las preguntas que les voy a hacer. Un ratito. Ya. Eh, Me gustaría agregar una hoja más. Ya, acá. Paciente de 65 años, un viejito, ¿no? Varón, del sexo masculino, viene con un resultado de tu glucosa plasmática en ayunas en 125, ¿ya? Eh, ¿Qué haces tú? Opciones, ¿ya? ¿Qué es lo que haces? Le vuelves a tomar o sea, tomas otra vez la misma prueba, es decir, el mismo test, vuelves a tomar la glucosa plasmática en ayunas, tomas un test diferente. ¿Qué quiere decir eso? Puedes tomar la hemoglobina glicosilada o podrías tomar la glucosa plasmática en ayunas. La glucosa, post ingesta de glucosa anhidra, ¿no? 2 horas post ingesta de glucosa.
anhidra. O lo catalogas como prediabetes. Bien mala, ¿no? Ni siquiera les he explicado prediabetes. No me respondan, les voy a explicar prediabetes antes. Pero ese caso está ahí, ya conste. Ya, algo que les dicen en su teoría, que el gol estándar va a ser la glicemia plasmática en sangre venosa. Eso también tengan en cuenta. La glicemia plasmática en sangre venosa vendría a ser ¿no? El primero, glucosa plasmática sérica o venosa, como quieran llamar. Ah, no, perdón. No, perdón. La glicemia de plasma de sangre es el gol estándar, sí, pero como en los criterios de ADA están viendo, la glucosa plasmática debe ser mayor a 200, ¿ya? No, 126. La glucosa plasmática en ayunas es otra cosa, ya chicos, perdón. Entonces, olviden eso. El gol estándar va a ser la glicemia plasmática en sangre venosa. ¿A qué se refiere esto? Más que nada a este último criterio, ¿no? A los síntomas típicos de hiperglicemia y una glucosa plasmática mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar elevado para que tú puedas considerar como un gol estándar. Entonces, si les preguntan por algo en su examen, ¿cuál es el examen o el test gol estándar para determinar diabetes? Ustedes responden glicemia plasmática en sangre venosa. En los criterios de ADA, les considera que la glicemia de plasma en sangre o plasmática debe estar acompañado de los síntomas de hiperglicemia, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En su teoría les dice que la glicemia de plasma de sangre venosa es el gol estándar, pero los criterios ADA refuerzan eso diciendo que debe ser, o sea, es un criterio sí, pero en relación con los síntomas clásicos de hiperglicemia. Entonces, en su clase teórica quizá el doctor les pueda aclarar ese punto, ¿no? Solamente en el examen va a venir glicemia de plasma en sangre venosa como gol estándar, así solamente ese test, o lo va a añadir los síntomas clásicos de hiperglicemia, como dicen los criterios ADA que están acá. ¿Ya? Ya, eso. Entonces, como les había dicho, hay criterios para definir prediabetes. Obviamente que sí hay para lo malo que vendría a ser ya la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad que trae muchas complicaciones malas. Debemos tener un screening o una forma de poder determinar si mi paciente está antes de la diabetes. ¿Y esto qué quiere decir? La prediabetes, ¿no? Y acá, como estábamos viendo arriba, vamos a medir igual la glucosa plasmática en ayunas, el famoso FPG. También vamos a medir la glucosa plasmática 2 horas posterior a la ingesta de glucosa anhidra. ¿Qué vamos a medir también? La hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces acá en la prediabetes, o sea, para que yo pueda determinar que mi paciente tiene prediabetes, debo aprenderme los rangos y los 3 test. En la glucosa plasmática en ayunas, como estamos viendo acá, no voy a hacer. La glucosa plasmática en ayunas, como estamos viendo acá, recuerden, va de 100 miligramos por decilitro hasta 125 miligramos por decilitro. Ya, chicos, recuerden esto porque hace rato les estaba poniendo 125 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, menor a 125 hasta 100, yo considero que mi paciente tiene prediabetes y ¿qué debe hacer? Normalmente se relaciona con la dieta del paciente, ¿no? Tratar de que consuma menos comidas que tengan alto contenido de glucosa. ¿Qué más? La glucosa plasmática 2 horas posterior a la ingesta de glucosa anhidra. Recuerden, el rango va de 125 miligramos por decilitro hasta 199 miligramos por decilitro. Es decir, menor a 199, yo ya considero
menor a 199 es prediabetes. ¿Ya, chicos? De 200 para arriba vendría a ser la diabetes. ¿Ya? Ese rango tienen que aprendérselo sí o sí. Seguro les van a preguntar fijo. Entonces recuerden, 100 miligramos hasta 125. Leo el otro, 140 miligramos hasta 199 miligramos. ¿Qué más? La hemoglobina glicosilada, que es la H1C, va desde 5.7 hasta 6.4%. Recordarán que mayor a 6.5, igual o mayor a 6.5, se considera diabetes, pero menos de 6.4 hasta 5.7% vamos a considerar que es una prediabetes, ¿ya? Entonces, esos rangos son importantes que lo aprendan. Y más aprendan pues la diabetes, ¿no? Como tal. Quizá el rango de prediabetes también, pero ya lo sacan por lógica, ¿no? Si es menos de 125, recuerden, perdón, si es menos de 126, recuerden que será una prediabetes, ¿no? Antes de la diabetes que viene la pre. Y antes de la pre, bueno, el paciente está normal. Entonces sería cuestión de que se aprendan dos valores importantes, ¿no? Desde dónde inicia la diabetes, como acá está. eh, desde dónde inicia la diabetes y en qué rango considero normal, porque de ahí, entre los dos, ya vas a ver que el rango está en prediabetes, ¿no? Pero si es más de 100, más de 6.5, mayor o igual a 6.5, tú ya consideras diabetes. Menor a 5.7, mi paciente está normal, no se considera prediabetes, ni diabetes, ni nada. Igual acá, esto vendría a ser A1C, recuerden, hemoglobina glicosilada. El FPG va a estar en relación a la glucosa plasmática en ayunas. Eh, Recuerden, normal hasta 100 miligramos por decilitro. Pero miren acá, es menos de 100 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es que yo voy a considerar normal desde el rango 99, ¿verdad? O sea, desde 99 miligramos yo recién considero que es normal. Desde 100 miligramos para hasta el 125 yo considero que es prediabetes. De 126 arriba, diabetes. Entonces, recuérdense esos rangos, ¿no? El rango normal y el rango de diabetes. Igual acá, rango normal y el rango de diabetes. No se olviden del mayor igual o del menor igual, porque esos datitos son los que quizás nos hacen caer en las preguntas de exámenes, ¿ya? Eh, ya, entonces esto como dato, la hipoglucemia se considera menor a 55 miligramos por decilitro. SMMG. Ya. Ya. Como dato también que le pusieron a ustedes, si es que el screening es un nuevo, bueno, es una encuesta que ha implementado el ADA para que a partir de los 45 años se pueda ver quiénes tienen una predisposición a tener diabetes, ¿ya? En este caso, miden la edad, si es varón o mujer. Miren que si es varón, tiene un punto más, una predisposición más, ¿no? Un factor de riesgo vendría a ser no modificable, vendría a ser que es varón. Si es mujer, tuvo alguna vez diabetes gestacional, es sí un punto y no 0. Si tiene familiares, le pone sí 1. Y si alguna vez le ha dicho un profesional de salud que tiene la presión alta, hipertensión, también le generas un punto, porque recordarán que la hipertensión y la diabetes tipo 2 van de la mano. Son enfermedades que no se pueden curar, pero sí se pueden controlar, ¿verdad? ¿Realiza algún tipo de actividad física, sí o no? No, un punto. ¿Y cuál es su peso?
no sé si les van a preguntar sobre este cuestionario, pero más o menos es lógica, ¿no? La edad es importante, es un factor de riesgo, habíamos visto. El ser hombre o mujer también es importante. Si la paciente ha tenido una diabetes gestacional, obviamente que puede tener un factor más de riesgo para que pueda tener diabetes tipo 2. Si sus familiares tienen, también, porque recordarán que hay un factor genético muy importante a tener en cuenta. Y las comorbilidades también. Alguna vez, si tienes hipertensión en relación a las comorbilidades, realiza algún tipo de actividad física, el sedentarismo, la obesidad genera un factor de riesgo. Entonces, más que nada son los factores de riesgo, ¿no? Que van a ir determinarlo según eso, ¿no? Recuerden el screening de 45 años a más. Ya, muy bien. Ahora les voy a... Ya, ahora sí vamos a ir a el caso que les había puesto, ¿ya? Paciente de 65 años, varón, viene con un resultado de un laboratorio con una glucosa plasmática en ayunas de 125. Solamente hasta ahí, con un valor de 125, yo considero que mi paciente es diabético, prediabético, o como acá está, ¿no? Tomo otra vez el test, eh, el mismo test, o realizo otro tipo de test, o lo considero como prediabetes. ¿Prediabetes? Ujú. Pero, pero me faltó explicarles algo a ustedes. Al igual que acá había unos criterios a tener en cuenta que les había dicho, dos resultados anormales del test me da el criterio diagnóstico para que yo pueda decir que mi paciente tiene diabetes. O también podré hacer dos test diferentes o del mismo. Y de igual manera, si salen elevados, yo recién diagnostico diabetes. Pues acá también tiene como sus criterios a tener en cuenta, ¿ya? Eh, si los tres test de tu paciente, es decir, paciente viene con una glucosa plasmática en ayunas en 125, tu glucosa post ingesta de glucosa nidra 140 y la hemoglobina glicosilada sale en 6. Si por A o B están todos en rango de prediabetes, los tres, eh, yo recién voy a continuar con la observación de una prediabetes, ¿ya? Eh, la prediabetes, como dice acá, se debe considerar todos los tres test para que recién nosotros podamos entender que este paciente tiene una prediabetes. Con uno sí podríamos sospechar, ¿ya? Pero los criterios que tienes que tener en cuenta son los que te dicen en el lado, ¿ya? Si su doctor también les explica un poquito más sobre esto, bacán, pero se considera tres test. Entonces, esta pregunta es bien mal. Entonces, con un test de 125 de glucosa plasmática en ayunas, ¿yo podría considerar que es prediabetes? Tendría que, según los criterios de ADA, poder medirlo 3 veces más y poder tener un tiempo de observación a mi paciente para que yo pueda evaluar si es prediabético o no. Y de esa manera, obviamente, o sea, antes de que tú le digas, bueno, te voy a observar, ¿qué tienes que hacer? Decir que cambie su alimentación y sus estilos de vida, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, se toma otra vez el test. Creo que sería lo más adecuado, ¿no? Poder tomar otra vez los test, quizá diferentes o iguales, para que nosotros podamos determinar si esto es correcto o solamente le han sacado, aparte que les dije que era un laboratorio de afuera, ¿no? Ni siquiera era de mismo MINSA o de salud donde se atiende al paciente. Entonces, eso también hay que tener en cuenta porque hay laboratorios que no son los adecuados y no miden los estándares que dicen en los criterios de ADA, ¿ya?
Entonces, más adelante vamos a ver más preguntas, ¿ya? Pero sí, más o menos me han entendido. Gracias a los que me contestaron, esa pregunta estaba bien malévola. Ya, entonces, otra pregunta para que podamos practicar un poquito esto, porque seguro les va a venir esto. Paciente con glucosa plasmática en ayunas en 128. Recuerden, 128. Lo voy a anotar. Vamos a borrar. 128. Y a la semana también se vuelve a medir el mismo, en el mismo test, el mismo tipo de test en la glucosa plasmática en ayunas y me sale 127. Con esos rangos mínimos elevados, yo ya considero que es una diabetes. Este sí se tomó en su mismo hospital y todo bien. El laboratorio estaba bien. ¿O qué más debería hacer? Creo que sí lo consideras diabetes. Si lo consideramos diabetes, ¿verdad? Y les dije, justo acá, dos estudios, dos resultados anormales del mismo test, o también puede ser de diferentes, ¿ya? Pero ya se podría considerar diabetes en este caso del paciente. A partir de 126 para adelante ya consideramos diabetes. Igual, eso es en glucosa plasmática en ayunas. Después de 2 horas, mayor a 200, es decir, mayor igual a 200, de 200 para arriba. Y de 6,5 en glucosa, eh, hemoglobina glicosilada, de 6,5 para adelante. ¿Ya? Y los síntomas clásicos y la glucosa plasmática, ¿no? Que acá les dicen que la glicemia de plasma en sangre venosa vendría de la gol estándar. Ya, es lo mismo que acá les iba a explicar, solamente que les expliqué con los criterios ya de ADA. Les puede venir en su pregunta como esta abreviación GOTT. Recuerden que GOTT es en inglés, pero es una glucosa plasmática o después o de 2 horas durante el test de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, ¿ya? También es en español, pero creo que acá, o sea, depende del orden, ¿no? Si es TT o G o GT, depende si es en inglés o en español. Luego, la hemoglobina glicosilada o glucosilada, este es su abreviatura que tengan en cuenta. La glucosa plasmática en ayunas es el GPA o también lo denominan FPG, ¿ya? Entonces eso tengan en cuenta. Este es glucosa plasmática en ayunas, ustedes anótenlo. Esto es la glucosa post 2 horas y esto es la hemoglobina glicosilada o glucosilada, ¿ya? Datos a tener en cuenta que como en los anteriores criterios se decía o se dice que es más precisa la glucosa plasmática de 2 horas, ¿no? Porque de cierta manera el paciente, en cuanto a la glucosa plasmática en ayunas, tú le puedes decir a tu paciente que no coma nada 8 horas antes del estudio, pero siempre hay que dudar de si ha consumido o no. Entonces, la glucosa plasmática durante el test de tolerancia oral post ingesta de glucosa anhidra eh, es mucho más precisa porque tú ves a tu paciente tomando esos 75 miligramos de glucosa y vas a ver cuál es el resultado de ello, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, la hemoglobina glicosilada va a medir los últimos 2 a 3 meses y más que nada se utiliza para monitorizar, como dice acá, para monitorizar a mi paciente que ya tiene diabetes, ¿ya? Porque obviamente mide de 2 a 3 últimos meses de lo que le está pasando a mi paciente, entonces hay que tener en cuenta. Tiene una menor sensibilidad, sí, pero nos sirve más para monitorizar, ¿ya, chicos? Debe tener una clínica clara. En muchos casos
en etapas como en prediabetes o en unos inicios la diabetes, no es que da un síntoma florido o síntomas floridos, ¿ya chicos? Poco a poco, cuando ya hay una elevación mucho mayor, va a dar esos síntomas clásicos de diabetes. Pero lo que se quiere es que se pueda diagnosticar antes, ¿no? Por eso es las pruebas de screening, para que se pueda determinar antes o se mide de manera anual al paciente y se va a ver, ¿ya? Debe haber dos pruebas diferentes que estén elevadas. Si están discordantes, volver a realizar la prueba elevada. ¿Qué quiere decir esto? Si por A o B me sale mi glucosa plasmática elevada y mi glucosa plasmática de 2 horas baja, pues realizas otra vez la glucosa plasmática en ayunas para ver si es certero tu resultado o si también está bajo, entonces ya no consideramos que sea una diabetes, ¿no? Y guíense helada, porque eso es importante. Estos criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar no lo he visto, así que no les voy a explicar. Este es un flujograma, chicos, que en todas las guías van a poder ver, en la del MINSA, en todo lado. Entonces, tienen que tener en cuenta que va a empezarse de algo, ¿no? Una persona con factores de riesgo que estábamos hablando anteriormente o una persona con una sospecha de diabetes, eh, ¿presenta síntomas o no? Si no presenta síntomas, pues obviamente le vas a tomar una glucosa en ayunas en sangre venosa. Eso recuerden, 8 horas. Y si presenta síntomas, la glucosa en sangre va a ser la opción para tener en cuenta, ¿no? La glucosa en sangre o la glucosa plasmática venosa, plasmática venosa, como le dicen, ¿no? Mayor a 200 miligramos, mayor o igual a 200 miligramos, consideramos diabetes. ¿Por qué? Porque tiene síntomas. Es los criterios de ADA, pero en un arbolito, como se dan cuenta, como en un flujo, ¿no? En un flujograma, como en realidad. Entonces, ¿qué pasa si los síntomas no tienen la paciente? Es la glucosa en ayunas en sangre venosa y si por A o B me sale en rasgos elevados, que vendría a ser mayor o igual a 126, yo repito la glucosa en ayunas porque recuerden, tiene que ser 2 estudios elevados para que yo pueda considerar diabetes. Y si me sale elevado, diagnostico mi diabetes. Si me sale normal, pues ahí le dejo a mi paciente, porque no tiene síntomas y no tiene la glucosa elevada, pues déjalo ahí, no lo psicoses mucho. Si te sale en el rango de prediabetes, ojo que el rango de diabetes, prediabetes, tómelo acá con estos criterios de ADA, ¿ya? De 100 a 125. Como acá está 110, pero recuerden que lo que vale es los criterios de ADA. Entonces acá le ponen 100. Sería de 100 a 125. Si te sale en ese valor, tú repites o realizas otro tipo de prueba para poder ver si solamente está baja esa prueba o ese test o si también está bajo el otro test que estoy haciendo de glucosa venosa 2 horas posterior a la carga, ¿no? Si me sale en este caso elevado, mayor a 200, ya considero que es diabetes. Si me sale en un rango normal, puedo decir que la glicemia o la glucemia está alterado, lo puedo considerar como prediabetes, como habíamos dicho, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Este es un flujograma que ayuda a entender. Solamente cambian los valores porque los criterios ya como se han actualizado. Esto lo saqué del MINSA en realidad, pero supongo que ya lo van a actualizar también. Recuerden que si un paciente tiene diagnóstico de prediabetes con todos los exámenes de laboratorio que hemos visto, se va a pedir una evaluación anual. Si tu paciente tiene una diabetes mellitus gestacional, pues cada 3 años o después de los 3 años que se determina que tiene una diabetes mellitus gestacional. Las pruebas que se recomienda mayor a 35 años, ¿ya? Pero estábamos viendo que en su teoría les decían que el screening va a partir de los 45 años. Entonces eso tomen en cuenta. Su teoría es la que vale. Resultados normales cada 3 años.
Como les había hablado, estas son las 4P de la diabetes. Recuérdenla: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, y también se habla de un prurito. La dislipidemia es un factor muy importante que predispone, además del síndrome metabólico también, para que se dé a el síndrome metabólico, para que se genere esta diabetes. Entonces, ¿recordarán cuáles son los valores de dislipidemia? Son 2, ¿verdad? Chicos, ¿cuáles son los valores de dislipidemia? Era triglicéridos y colesterol total. Ajá. ¿A partir de cuánto? Triglicéridos a partir de 150 y colesterol a partir de 200. Muy bien, gracias. No se olviden, chicos, vamos a hacer el banqueo y por favor tienen que responder. De acá a 3 semanas, ¿no? O 2. 2 semanas. Ya, la resistencia a la insulina que hemos visto. En nutrición quizá les van a hablar sobre la acantosis nigricans y la acantosis mugricans, ¿no? Entonces, pásenle un pañuelito al paciente, quizá a veces su coloración es solamente por mugricans. Ya. Factores de riesgo, como les había dicho: el medio ambiente, el estilo de vida, los factores hereditarios y relacionados a la misma persona, ¿no? Esto ya les expliqué, o desean que le explique una vez más, o ya, mucho tiempo me tomé. Con eso ya acabaríamos diabetes. Vamos a empezar trastornos tiroideos. Pero ya, en diabetes, todo ok, ¿me entendieron? Lo volvemos a repetir. ¿Qué dicen? Nos repetimos. El silencio me abruma. Ya, ok. En pocas palabras, tenemos criterios de diabetes y prediabetes. Los criterios para considerar diabetes a mi paciente, recuerden, deben ser 2 valores anormales, es decir, 2 valores elevados de el mismo test o de diferentes tests. Recuerden, hay acá 3 tipos de test y otro que lo va a sumar con los síntomas de hiperglicemia. La primera, hablábamos de una glucosa plasmática en ayunas, ¿verdad? Mayor o igual a 126, yo considero a mi paciente diabético. Perdón, un criterio de diabetes, ¿ya? Recuerden, la ayuna que debe tener el paciente debe ser mayor a 8 horas, menos de 8 horas, es decir, de 8 horas para adelante. El otro test, la glucosa, en este caso plasmática, eh, después de 2 horas de ingesta de glucosa anhidra, ¿ya? Quizá les puedan preguntar qué es 75 gramos de glucosa anhidra, y esto es mayor a 200. En la hemoglobina glicosilada, recuerden, mayor o igual a 6.5. Recuerden que en la hemoglobina glicosilada el laboratorio debe estar certificado. Pocas palabras. El otro criterio para diagnosticar diabetes va a ser el paciente con los síntomas clásicos de hiperglicemia, las famosas 4P que habíamos visto hace rato. O también tener una crisis de hiperglicemia. También tiene otro criterio, pero no vamos a entrar a tallar en eso, ¿ya? Y una glucosa al azar random, glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, si yo tengo a mi paciente con síntomas de hiperglicemia
más, una glucosa al azar, plasmática al azar en 200, yo ya considero que este paciente tiene diabetes. Ya en los otros casos, en los otros test, es importante que quizá dos resultados del mismo test estén elevados o dos resultados de diferentes test estén elevados. Me acabo de recordar algo, ¿ya? Uy, un ratito, un ratito. ¿Ya? Eso. No envié. Bueno, no importa. Un ratito, un ratito. Tantos. Laboratorio. Ya. Me había olvidado de tendré un link para que puedan ver que estamos haciendo la teoría. Ya, entonces, eso. En prediabetes, recuerden el rango de 100 a 125, en glucosa plasmática en ayunas, el GGT o también lo pueden llamar el OGTT, que es la glucosa post, o es el test post ingesta de glucosa anhidra vía oral. 2 horas, ¿ya? Entonces, de 140 a 199 es el rango a tener en cuenta. En la hemoglobina de glicosila A1C de 5.7 a 6.4, ¿ya? Vamos a avanzar. Trastorno de tiroides. Todo bien, ¿verdad, chicos? Sí, sí, no, no. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos de tiroides, ¿ya? Recuerden acá vamos a hablar bastante del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Recuerden que es un escudo, ¿ya? En la forma que esto tiene es como un escudo. Las hormonas tiroides van a ser ¿quiénes? La T3 y la T4 y la TSH. Acá vamos a hablar un poquito de fisio, pero lo voy a hacer súper sencillo para que lo puedan entender. Ahí está bien. Ustedes recordarán que hablábamos de un eje, ¿no? Ese eje está formado por el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. La tiroides vendría a ser una glándula, ¿verdad? La hipófisis de igual manera. ¿Qué pasa? Como ustedes miran acá, el hipotálamo manda una señal. ¿Quién va a presentarse en ese momento? Va a ser la TRH. La hipófisis va a mandar otra señal que vendría a ser la TSH, es una hormona también la TSH, que va a mandar ¿a quién? A la tiroides. Y la tiroides, al ser una glándula, va a secretar hormonas. Estas hormonas, ¿quiénes van a ser? La T3 y la T4. ¿Y por qué es importante y por qué me estás explicando esto? Porque la T3 y la T4 me va a dar diagnóstico de un hipotiroidismo, un hipertiroidismo y la TSH de igual manera. ¿Por qué? Porque son hormonas tiroideas a tener en cuenta. ¿Qué tienen que recordar sí o sí para que podamos avanzar y puedan clasificarlo dentro del esquema de hipotiroidismo, hipertiroidismo y todo ello? Recuerdan esto, una escalera, ¿ya? Esta escalera tiene 3 peldaños, ¿ok? El hipotálamo,
dejen de estar acá, va a estar considerado como un trastorno tiroideo terciario o central. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo, ¿no? De ahí sale lo que va a pasar, lo que va a seguir pasando, ¿ya? Entonces, si hay un defecto, un trastorno en el hipotálamo, vamos a llamarlo un trastorno terciario, ¿ya? O una trastorno terciario, ¿ya? Si hay un daño en mi hipófisis, en mi glándula hipófisis, vamos a llamarlo secundario. Secundario ¿a qué? A que quizá la hormona que se segrega o algo que está en mi cuerpo está fallando, ¿ya? Entonces, recuerden como una escalera, como les estoy diciendo. Empezamos del tercer peldaño, del segundo y del primer peldaño. Si hay un daño en mi tiroides, en mi misma glándula de la tiroides, que la encontramos acá, vamos a determinar como un trastorno primario. Si es en mi hipófisis, trastorno secundario. Si es en mi hipotálamo, trastorno central o terciario. Hipófisis, ¿qué me importa? El TSH. En la tiroides, ¿qué me importa? La T3 y la T4. Eso recuérdenlo, ¿ya? ¿Qué más? En las mujeres va a variar mucho esto, son muy susceptibles a ello, hay que tener en cuenta eso. Ya. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los signos y síntomas. En el hipotiroidismo van a estar bajos la T3 y la T4, ¿ya? Predomina la T3. Pero recuerden que va a estar bajo estas hormonas. Y recordarán que estas hormonas salen ¿de quién? De mi glándula, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba mi glándula? Tiroides. Muy bien, entonces la T3 y T4 que son hormonas segregadas por mi tiroides, van a estar bajos. Entonces, la T3 y T4, ambas hormonas tienen una razón de estar ahí, ¿ya? Entonces, si por A o B están bajos, ¿qué va a tener el paciente? Una subida de peso. ¿Qué más? Va a tener mucho cansancio, va a tener letargia, va a estar cansado completamente, va a tener falta de motivación, va a tener pérdida de memoria, el paciente puede estar deprimido, va a tener unos cambios de ánimo súbitos, va a tener dolor muscular, va a tener insomnio, interrupción del sueño y sus uñas van a estar quebradas. Lo que está subrayado más o menos es lo que quizá les puedan preguntar, ¿no? La, los síntomas y signos es importante como les dije en un inicio, ¿no? La historia clínica, la anamnesis, lo que me pueda decir mi paciente es muy importante para que yo pueda determinar qué es lo que hago yo, qué mido yo o qué pido en laboratorio para confirmar un posible diagnóstico que pueda tener mi paciente. ¿Ya? Los signos escasos, escasas cejas, hinchazón de la cara, cambios en el fondo del ojo, frecuencia cardíaca lenta. Acá recuerden que todo va a estar bajito ya. Ay, lo siento. En el hipertiroidismo, al contrario, vamos a encontrar un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es muy característico. Entonces, ¿qué va a haber acá? Taquicardia. Acá, ¿qué va a haber? Brady, ¿verdad? Vamos a ver la protrusión ocular. No sé si ustedes han visto a las señoras que tienen sus ojitos súper grandes. O sea, sus ojos ya se están saliendo. Entonces, no es normal, chicos. La protrusión ocular se da por un aumento de de las hormonas tiroideas, un aumento de T3, T4. Pero, y esto causa que los músculos que están posterior al ojo salgan, crezcan, por así decirlo, se hipertrofien y generen una protrusión ocular, ¿ya? Y eso es lo que se llama el exoftalmo, famoso exoftalmo.
ya tiene fatiga el paciente, ¿qué más? Es nervioso, no sé si habrán visto, pero o ya van a ver seguro. El paciente tiene una dificultad para apuntar directo, entonces tiembla mucho, ¿ya? ¿Qué más? Piel caliente y húmeda. Ah, esto también hay que tener en cuenta. La piel en mi paciente hipertiroidismo, obviamente si sus hormonas están elevadas, voy a tener una piel caliente y húmeda, ¿ya? Al contrario, acá vamos a tener una piel seca y fría, ¿ya? En el hipo. Pérdida de cabello es muy frecuente en el hiper. Ya, eso, para que recuerden. Ya, ahora sí lo que nos compete. Si yo tengo una paciente con los síntomas que hemos descrito, cualquiera de los dos lados, ¿no? Yo tengo que empezar a medir la TSH. Es lo primero que mido, siempre. Siempre empiezo el TSH. Van a ver cualquier algoritmo que ustedes les pongan, este es de su clase, siempre se empieza con el TSH. Ya, como miran acá, la mayoría de casos, la hipófisis es la dañada. Y de ahí continúa obviamente como retrógrado, haciendo bajando la TSH o aumentándola, y esto genera que la tiroides aumente o no sus hormonas, como una compensación, ¿ya? Entonces, primero, TSH siempre. ¿Qué pasa si mi TSH, es una hormona, chicos, ambos, todo es hormona, está elevada? Entonces, si mi TSH está elevada, yo voy a medir la T4. Y si está baja, pues también mides la T4, ¿ya? Si está elevada o baja, sí o sí tienes que medir la T4. Porque recuerden, el valor de TSH no te va a dar un diagnóstico de un hipo o hiper. O sea, si solo mides la TSH, no vamos a poder diagnosticar si es un hiper o si es un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque solo yo puedo llamar hipo o hipertiroidismo si los valores de mis hormonas tiroideas están elevadas o bajas, ¿ya? ¿Qué quiero decirles? Que estas dos hormonas que vienen de la tiroides, por eso les puse la imagen, son las encargadas de decirme si existe un hipo o un hipertiroidismo, ¿no? Tiroidismo, chicos, tiroidismo de la tiroides, de la misma glándula tiroidea. La misma glándula tiroidea te está diciendo, estoy elevando mis hormonas, estoy elevando mi T3 o T4. ¿Por qué? Porque hay una descompensación quizá en el TSH, en la hipófisis, en el hipotálamo, en cualquiera. Pero yo como glándula, como tiroides, estoy elevándola porque hay una deficiencia en mi TSH, ya por un sistema compensatorio. Al revés, si por A o B hay una baja de TSH, la tiroides, ¿qué hace? Aumenta T3, T4. Contrario, si la TSH está aumentada, mi tiroides, ¿qué va a hacer? Va a disminuir sus hormonas. Por eso les digo, la tiroides, sus hormonas son T3 y T4. Esas son las hormonas que la tiroides va a dar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si hay un trastorno en la tiroides y yo considero hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? Que la elevación o la disminución de mi tiroide, de las hormonas tiroideas, se van a medir a través de la T3 o T4, ¿ya? Normalmente se mide la T4, ¿ya? Acá está. Medimos el nivel TSH. Lo que más se pide es T4, ¿ya, chicos? Eh, También le puedes medir T3, no hay problema, pero normalmente se pide T4. Entonces, si encuentras tu TSH elevado o bajo, sí o sí vas a pedir T4 después, T4 y T3. Después de pedir mi T3 y mi T4, voy a poder determinar si es un hipotiroidismo o si es un hipertiroidismo.
El T4 en este caso, si está debajo del rango menor, bajito, T4 en este caso libre, esta es en nanogramos. Esto recuerden, este valor está en nanogramos, ¿ya chicos? Eso. De 4.5 a 10 unidades por gramo por decilitro. Y el otro que vendría a ser T3 total, que vendría a ser de 60 a 181 nanogramos por decilitro. Vi que en su teoría los valores de referencia son diferentes y también que en su teoría les ayudan o les explican cómo se hace la conversión de los valores, ¿ya? Entonces, quizá puedan ponerle mucho ojo a eso porque les pueden poner en la pregunta un valor que está en nanogramos y ustedes tienen que convertirlo a milismol, que obviamente son situaciones o la conversión tienen que realizar de nanogramo a milismol si por obvio les da la pregunta así, ¿no? Si depende de la pregunta. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Miren la cara, cómo les ponen, ¿no? Si es en nanogramos, unidades internacionales, milismol, como les pongan, ya. Miren eso. Y si su respuesta está en el mismo, ya tengan en cuenta eso. Y los valores cambian, obvio, si es en nanogramos, si es en milismol, ¿ya? Entonces, si tu TT4 está bajo, ¿qué quiere decir? Que la tiroides está disminuyendo las hormonas tiroideas que está mandando. Entonces, si está debajo, yo voy a decir que es un hipotiroidismo, porque mi tiroides está mandando poquitas hormonas tiroideas, ¿ya? Eh, eso. Pero si por A o B, mi T4, T3 están por encima del rango normal, ¿qué voy a decir? Que mi tiroides, mira, está eliminando, está mandando muchas hormonas tiroideas. Entonces, si está elevando las hormonas tiroideas, mi glándula tiroidea, vamos a llamar como un hipertiroidismo, ¿ya? Eso no se confundan porque a veces nos confundimos bastante cuando hablamos de un hipotiroidismo, un hipertiroidismo y su diagnóstico, ¿ya? Eh, para yo ver si es un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, mido T4 y T3, pero siempre se empieza con la TSH. Es el primero en medir, porque después de la TSH yo voy a poder determinar si es un hipotiroidismo leve, subclínico, primario, secundario, terciario, lo que haya, ¿ya? Pero esto, ¿me han entendido? Porque eso es básico para que podamos seguir. Sí, todo claro. Ya muy bien, ya vamos a terminar, no se preocupen. Ya deben estar con sueño también. Ya, no lo palpable, ecografía y gamografía. Es como un dato para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Y acá, esta tabla que es muy importante, la concentración de TSH, por ejemplo, acá les dan por unidades internacionales por litro. Entonces, como les dije, siempre miden primero la TSH. Después de medir la TSH, yo voy a medir ¿qué? La T4 libre, ¿ya? La T4 libre, la T4 libre me ayuda a determinar, eh, la T4 libre me ayuda a determinar si es un hipertiroidismo o si es un hipotiroidismo, como les dije. Si mi T4 libre está muy alta, pero muy alta, ¿qué quiere decir? Que mi tiroides está demandando muchas hormonas y por lo tanto yo lo voy a determinar como un hipertiroidismo. Si mi T4 está disminuida, está bajita, voy a determinarlo un hipotiroidismo porque mi tiroides está mandando poquitas hormonas tiroideas. Entonces, si yo lo comparo con la disminución de mi T4, como está acá, lo voy a señalar. Ya no quiere que le señale. Disminuida, si está disminuida la T4 libre,
y mi TSH está muy alta, yo voy a considerar que es un hipotiroidismo primario, ¿ya? Porque en sí el trastorno está en esta tiroides, no tanto en la TSH, porque la TSH está tratando de compensar lo bajo que está mi T4, ¿ya? ¿Qué pasa lo contrario? ¿Qué pasa también si mi TSH está muy, muy baja y mi T4 está muy alta? También considera que es un hipertiroidismo primario por un defecto de la misma tiroides, en la misma glándula tiroidea. Au- Eutiroidismo es normal, ¿ya? Chicos, no les vayan a confundir. Es que está bien, está normal, está en rangos normales. Normal, anormal, como acá dice. ¿En qué casos yo considero que es un hipotiroidismo secundario o terciario, que es lo más raro, que puede ser un daño en mi hipotálamo o en mi hipófisis? Si es secundario, pues los valores van a estar muy bajos de TSH, ¿ya? Y también los T4 libres van a estar muy bajos, ¿ya? Entonces, si es problema de mi hipófisis también, va a estar baja también. Si aparte de estar baja mi TSH, también mi tiroides está baja, pues esto es un hipotiroidismo porque mi tiroides está bajito, secundario porque mi hipófisis está muy bajito también, ¿ya? Entonces, eso tengan en cuenta. Contrario que puede pasar acá por fin, contrario que puede pasar cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo terciario, perdón, un hipertiroidismo subclínico, ¿no? Ya les expliqué el hipotiroidismo secundario y el terciario. Ahora vamos a hablar de un hipertiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir esto? En un hipertiroidismo, normalmente los valores van a estar al límite, van a estar muy altos o pueden estar normales, ¿ya? En un hipertiroidismo. ¿Cuál me va a dar la diferencia entre si es un primario o si es un subclínico? Subclínico es como secundario o algo así, ¿ya? Eh, Levemente disminuida la TSH, o sea, no está muy baja, pero sí está un poco disminuida, ¿ya? Valores en el límite inferior. A eso se denomina limítrofe, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Esto para que puedan tener como datito, como resumen, si la TSH está elevada, eh, no definimos si es un hipo o un hiper. ¿Quién me va a definir? La T3 y la T4. Ambos están normales. ¿Y qué puedo considerar yo? En este caso podría considerar un hipotiroidismo subclínico, porque acá hablábamos de una T4 normal en algo subclínico, algo que está pasando secundariamente, ¿ya? Hipotiroidismo primario, eso sí, hay un defecto en mi misma tiroides, como les había dicho, recuerden la escalerita, ¿no? 1, 2, 3. 3 terciario, que viene a ser de mi hipotálamo, 2 de hipófisis y 1 de tiroides, de mi misma glándula. Hipotiroidismo central, que va a ser terciario, ¿verdad? Central o terciario, es igual. Entonces eso como dato para que tengan en cuenta. Esto ya les expliqué, este es el mismo eje. Y ahí ahora las preguntas para ya terminar con la asesoría. Ah, ¿me han entendido? ¿Necesitan que les explique otra vez? No he entendido nada. Sí, me han entendido, ¿verdad, chicos? Díganme qué es. ¿Cómo era el subclínico? ¿Lo puedo repetir, por favor? El subclínico es, Como normal, ¿no? sí, normal. Ah, ya. Gracias. Está normal la T4, tanto en el hiper como en el hipo, pero se define si, en este caso, si es un hipo y si es un hiper, según el TSH. Es mucho más complejo, pero no creo que les pregunten esto, les soy sincera. Lo único que seguro les van a preguntar es que ustedes vean si es un hipertiroidismo primario o un hipotiroidismo primario. Entonces recuerden, hipo hace relación a la glándula tiroides.
¿Qué hormona secreta la glándula tiroides? Bueno, la T3 y la T4. Entonces, ¿qué voy a medir? La T4 en específico o la T3 también. Si esos valores hormonales de la T3 y T4 me salen disminuidos, yo hablo de un hipotiroidismo. Si me salen aumentados, me hablo de un hiper. Y de ahí, de acuerdo a eso, vas a ver si la TSH está aumentada o si está baja. Si está aumentada, vamos a dar de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo central o, primario. Y si está bajo, podríamos hablar de un problema central o terciario que habíamos dicho, ¿ya? En el subclínico está normal y la TSH es la que está compensando, tratando de compensar. En el subclínico secundario también, ¿ya? Muy bien. Gracias por preguntar. Gracias. Gracias a ti. Mujer de 33 años refiere que hace 3 meses presenta un aumento de peso, fatiga, estreñimiento y piel seca. Esos síntomas de qué habíamos dicho que era que podríamos sospechar de algo. O sea, ¿de qué? ¿De hipo o hiper? Hipo. Hipoglicemia. No, de hipoglicemia sería un paciente que no tiene una escala de Glasgow buena. Estaríamos con una glucosa menor a 55 gramos por decilitro. Entonces, acá hablábamos de un hipotiroidismo, ¿ya? Acude al médico para evaluación, se sospecha de una alteración tiroidea. Ya, mira, acá ya les están dando que es una sospecha de algo tiroideo. ¿Qué examen solicitaría de manera inicial? ¿Qué les había dicho que pues, se empieza sí o sí, todos los algoritmos empiezan de eso? La TSH. Siempre miden la TSH primero, ¿ya chicos? Los anticuerpos anti-TPO, vi que les explican a ustedes en su teoría, así que ya ellos les explicarán, yo no. T4 libre y T3 también lo miden, pero secundario a la TSH. Igual lo tienen que medir para poder determinar si es un hipo o si es un hiper, ¿ya? Varón de 38 años con antecedentes de obesidad grado 1 y antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2. No refiere manifestaciones clínicas secundarias sugerentes a diabetes mellitus. Mire, no tiene manifestaciones clínicas. Es común que tu paciente venga sin manifestaciones clínicas. O sea, no va a venir con mis 4P. O sea, no va a venir con polifagia, no va a venir con poliuria, polidipsia, ni nada de eso. Se le indica hemoglobina glicosilada. Miren, tiene antecedente de obesidad grado 1, ¿ya? Antecedente familiar de diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué son estos? ¿Ambos qué son? Factores de riesgo. Muy bien, factores de riesgo importantes. Entonces, ¿cuánto debería ser el valor de dicha prueba para catalogar prediabetes? Lo que debe importarles, en realidad, todo lo demás es quizá relleno de la pregunta. Valores de prediabetes, es lo único que les pregunta. Vamos a recordar entre todos los valores de prediabetes. Ya hablábamos de una glucosa plasmática en ayunas. ¿Cuánto era el rango de una prediabetes? 100 a 125. Muy bien, de 100 a 125. ¿Qué más? La hemoglobina post ingesta de glucosa anhidro. Muy grande su nombre, ¿no? Es de OGGT, así, ya ustedes me entienden. ¿Cuánto es el rango? 140, 199. Muy bien. 199, ¿qué? ¿Nanogramos, miligramos, qué? Miligramos por decilitro. Muy bien, en todos es miligramos, ya chicos, no se confundan. En todos, excepto en quién no es miligramos por decilitro. De la La hemoglobina glicosilada. glicosilada. Muy bien, ¿por qué? Porque es en porcentaje. Ya, rango de prediabetes de hemoglobina glicosilada. 5.7 a 6.4. Muy bien. ¿Nos falta un test más o ahí no me queda? En la prediabetes, ¿nos falta un test más o ahí no me queda, chicos?
Solo de los tres, creo. Ok. Les voy a creer. Sí, son los tres. En prediabetes, recuerden, la hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Como miran acá, entre todas las respuestas, les sale varios rangos. Entonces, acá no nos pueden agarrar. Chicos, ustedes van a leer bien la pregunta. Te dicen de 5.7 a 6.5. Recuerden, mayor o igual a 6.5, yo consideraba que era ¿qué era qué? Diabetes. Muy Diabetes. bien. Recuerden, chicos, de 6.5 para adelante es diabetes. No les vayan a agarrar con este rango. Ya. ¿Qué más les pone acá? Menor a 6.5 vendría a ser, menor igual a 6.5 vendría a ser diabetes, ¿sí o no? No, ¿Por qué no? porque diabetes es mayor o igual a 6.5. Muy bien, porque aquí ya me está dando 6.5 y 6.5 no puede ser prediabetes o no puede ser, debajo de ello. No puede ser, porque ya está tocando el 6.5. De 6.5 para adelante, diabetes. No sé cómo. Ya, gracias por contestarme. Me han entendido. Ya, el último, de 4.7 a 6.4. Esto es, está dentro del rango de prediabetes. No. O sea, sí está dentro del rango de prediabetes, pero fíjense bien, el valor mínimo es de 4.7. Y ustedes recuerdan que el rango inferior para considerar prediabetes es 5.7. ¿Ven? Yo no soy la única mala haciendo preguntas. Entonces, la respuesta es 5.7 a 6.4%. ¿Ya? Mayor de 38 años, acude a consultorio de endocrinología para presentar signos y síntomas característicos de hipotiroidismo. Ya, un hipotiroidismo. Todo está lento, está bajo, bradicardia, ya. ¿Qué valor de la TSH sería compatible con dicha patología? Ya, entonces, acá, lúzcanse. Vamos a poner. ¿Qué habíamos dicho? Que midan primero la TSH, ¿verdad? Pero ¿quién me ayudaba a determinar si era un hipo y si era un hiper? Hablábamos de la T4, ¿verdad? O T3. Si mi T4 está aumentada, yo me refería a que era un... Hipertiroidismo. Muy bien, hipertiroidismo. Si mi T4 o T3 está baja, yo me refería a un... Hipo. Muy bien, hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Muy bien, muy bien. Ya, entonces ya tienen eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi T3 y T4 quizá les puedan preguntar, ¿no? En otro le ponen quizá el TSH y les ponen qué valor o en qué, en qué rango, o si mi T4 está disminuida, está aumentada, así, ¿ya? Entonces ya, ustedes entienden que acá es porque un problema que está pasando en mi tiroides está diciendo que mi T4 está bajo, está tratando de compensar. Si está tratando de compensar, este, verdad, acá te piden qué valor de TSH sería compatible con dicha patología. Esta pregunta, ya, pero bueno. Entonces, la TSH, como habíamos dicho en un principio, se mide, ¿verdad? Se mide y nosotros vamos a determinar si es por un problema primario o secundario. Ya en este caso, no solamente nos dice que es un hipotiroidismo. Entonces, ya con el hipotiroidismo, vamos a ver que es un problema de la disminución de mi hormona tiroidea de la T4 o T3. Entonces, mi TSH por compensación, ¿va a estar disminuida o va a estar aumentada? Aumentado. Aumentada. Muy bien, mi TSH va a estar acá aumentada.
Y ya, si está aumentado, tienen que recordar los valores que acá les había puesto. La TSH, recuerden, acá está por unidades, ¿ya? Pero en su... Ah, sí, también les ponen. Está bien, por unidades, unidades internacionales por litro. Entonces, ¿cuál es el valor que que deben tener en cuenta? No, pero acá les ponen M unidades por internacionales por litro. Tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Porque acá les pueden preguntar así o les pueden poner milismol, que también es importante para que puedan hacer la conversión. Estoy haciendo. Ya, pues, pueden poner mol, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ya. TSH está compensando, por lo tanto, tenemos un hipotiroidismo que puede ser, en este caso sería un hipotiroidismo primario, ¿no? Porque el daño está haciendo, mi misma tiroides está haciendo que esté bajo mis hormonas tiroideas. Entonces, si mi TSH por compensación sabemos que va a estar alto, entonces voy a buscar entre todos estos el valor que esté más alto, por lógica, ¿no? Entonces, si mi TSH está compensando, está elevándola, voy a ver que el valor más alto, ¿cuál sería la compatible con dicha patología? Pues que mi TSH esté aumentado, ¿no? Porque si está disminuido no estaría en relación con un hipotiroidismo. Si hablamos de un hipotiroidismo primario, obvio, ¿no? Cuando no les ponen la clasificación, s- piensen que es primario, ya chicos, no se hagan bola. Entonces, busquen uno que esté elevado. Quizás no se acuerdan el valor, pero busquen uno que esté elevado, porque si se dan cuenta, todos los demás están disminuidos, están en rangos inferiores. Entonces, busquen el que esté elevado. Aparte de que se van a tener que memorizar la TSH según las unidades que les ponga en su teoría, porque acá también es otro tipo de unidades que les he puesto. Así que pongan según las unidades que les pongan en su teoría y tomen atención a esa conversión que les pongan. Y podemos, lo hacemos en el banqueo. Si por A no le entienden a los doctores, lo hacemos. Pero si le entienden, ya no. Vamos a grabar.